Me llamo Raúl y desde 2019 soy auxiliar de mantenimiento en el Panteón Municipal de Gómez Palacio, Durango. Mi turno es el de cierre porque a esa hora las cosas se acomodan solas, las veladoras bajan, los pasillos quedan limpios y el ruido de la ciudad se queda del otro lado de la barda. Con lluvia el trabajo cambia, la tierra se vuelve greda, la madera se hincha, los candados parecen de plomo, pero el aguacero también lava olores y deja una calma rara que uno aprende a respetar. La noche de esta historia fue un viernes de agosto de 2021 y desde media tarde el cielo se vino abajo sin pausas. Cerré la sección nueva, aseguré nichos y me encaminé a la reja principal con la lámpara pegada al pecho. El poste de la entrada parpadeaba y las sombras se estiraban sobre las lápidas como si respiraran. Allí lo vi, un hombre de impermeable azul, gorra chorreando, quieto de perfil, pegado a la reja como cualquier guardia que cuida que nadie se quede dentro. No le vi bien la cara por el ángulo de la luz, pero la voz me llegó clara, gastada por tabaco y madrugada. Cierra bien, muchacho, hoy la tierra anda floja. Asentí sin discutir porque en la lluvia se ahorran palabras. Metí la cadena por el herraje, sentí el eslabón tensarse, escuché el clic del candado y el sonido se lo tragó el tambor de las gotas. Fui a la caseta a firmar la bitácora. Estaba abierta en la hoja del día, húmeda en los bordes, con 2 manchas viejas de café. En observaciones habían escrito una línea simple, revisar osario. Zona antigua con encharcamiento, y debajo una firma que reconocí sin pensar, Meléndez. Levanté la ceja por costumbre porque a Eusebio lo conocí en mis primeros meses, serio, de bromas secas, de esos que hacían el rondín con el radio pegado a la oreja. Según me dijeron, ya no cubría noches allí, lo habían cambiado de sitio, y sin embargo allí estaba su nombre, fresco, con la tinta todavía brillante. El radio soltó un crujido y una voz con interferencia anunció calles anegadas del lado de Chapala. Bajé el volumen y me interné por el pasillo de cipreses, porque el panteón no se cierra con un candado, se cierra caminándolo. Lloviendo, no huele a muerte, huele a tierra recién movida, a hojas machacadas, a bronce húmedo, y los nombres se apagan hasta volverse sombras. Pasé frente al osario y vi la compuerta sin seguro, la ajusté con el pestillo y, en ese mismo gesto, escuché un golpe corto, como una piedra cayendo donde no la esperas. Apunté la lámpara hacia el camino lateral y me encontré con una hilera de huellas nuevas en el lodo. No venían de la calle ni de la barda, no doblaban desde ningún pasillo, arrancaban a mitad de vereda, como si alguien hubiera bajado de un escalón invisible, y seguían rectas hacia el muro perimetral viejo. Eran huellas hondas, de suela gruesa, separadas por pasos largos. Se detenían a menos de 1 metro de la pared, justo donde el terreno formaba una panza oscura. Toqué el suelo con la punta de la bota y sentí el hundimiento elástico de la tierra saturada. Levanté la lámpara y, al borde del cono de luz, estaba otra vez el del impermeable, quieto, mirando el mismo punto, sin prisa y sin moverse, como quien cuida que nadie cometa una torpeza. Levanté la mano para hacerle seña, y él alzó la suya, abierta, sin acercarse. Ese alto me quedó claro en la piel, no en la cabeza. Retrocedí 2 pasos por pura obediencia al gesto y entonces el suelo cedió, primero con un suspiro pesado, después con un reacomodo de costal de arena. Se abrió un hueco irregular que mostró ladrillos viejos y raíces negras, y el agua empezó a rellenar la oquedad con una espuma sucia. No pensé en milagros ni en cuentos, pensé en albañiles y cinta amarilla. Confirmé con la lámpara que no hubiera más panza a los lados y, cuando volteé para avisar que iba a acordonar, el hombre ya no estaba junto a la reja. El impermeable azul se lo había tragado la misma cortina de lluvia que cubría todo. Regresé a la caseta para llamar. El teléfono fijo dio tono y luego silencio porque la tormenta siempre cae primero en las líneas. El radio, en cambio, escupió 2 chasquidos y un aviso de cortes de energía por la zona norte. Abrí el cajón de los guantes buscando cinta y, entre pilas y llaves Allen, encontré una placa metálica de identificación con una cinta negra doblada a un lado, de esas que cuelgan del cuello. Decía Meléndez Seguridad. La toqué con la yema y el frío me subió por la muñeca. No es que uno sea supersticioso, es que a veces las piezas encajan demasiado bien. La guardé en el bolsillo, cerré ventanas, ajusté puertas, encarrilé los floreros caídos, y antes de irme escribí en la bitácora el reporte del hundimiento, con hora y sitio. Debajo quedó, muy visible, la línea de la tarde. Entrada 18:05, lluvia desde las 17:20. Reja revisada. Meléndez, dormí poco.
Las huellas con principio y sin final daban vueltas en mi cabeza con la constancia de la lluvia en lámina. A la mañana siguiente me presenté más temprano para recibir a Obras Públicas. Llegaron con botas largas, un camión con grava y cinta de aislamiento, confirmaron lo obvio. Una fuga vieja había lavado la base del muro y la lluvia terminó el trabajo. Mientras tomaban fotos, entró Verónica, la coordinadora, con un folder plastificado, me pidió la bitácora, pasó el dedo por los renglones, frunció el ceño al ver la firma y me miró como quien pregunta sin ganas de escuchar una historia. ¿Quién escribió esto? Le conté lo necesario, que anoche vi a un guardia en la reja, que me dijo que cerrara bien porque la tierra andaba floja, que encontré la placa en el cajón. Verónica no discutió, buscó en el folder y puso encima un acta de la agencia, Eusebio Meléndez, fallecido 2 semanas atrás en un accidente de moto, servicios concluidos por causa de fuerza mayor, anexos de liquidación. Leí el nombre con una sensación ajena, como si no se tratara del mismo apodo que yo había escuchado en los pasillos. Me ardieron las orejas con una vergüenza ilógica, la de quien saluda a alguien que no debió estar allí. Saqué la placa del bolsillo y la dejé sobre el folder. Verónica la miró un segundo largo, exhaló sin énfasis y siguió con los pasos que tocaban: acordonar, pedir al municipio el relleno, revisar cámaras si el sistema lo permitía, notificar a la agencia que había pertenencias pendientes. Nadie dijo fantasma, en un panteón las palabras conviven mejor cuando no se exageran. Hicimos lo que dicta el manual y, cuando la lluvia cedió, llevé unas cruces recién barnizadas a la sección antigua. Entre las lápidas encontré una corona con cinta negra que decía compañeros de seguridad privada. En la esquina, escrito con marcador, alguien puso Eusebio. No encendí vela ni recé, apoyé la palma en la madera húmeda de una banca, respiré hondo y regresé a trabajar. Los días siguientes retomaron su ritmo de siempre, que en un panteón es un orden de pequeños desórdenes, letras sueltas, pintura mordida por el salitre, floreros vencidos. Sin embargo, cada vez que el cielo se cerraba yo oía otra vez el golpe opaco de la tierra floja, ese sonido que uno aprende a diferenciar del chapoteo normal. No volví a ver al del impermeable, aprendí, en cambio, a leer la lluvia como se lee un tablero, a reconocer dónde se hace panza, dónde se abre vena de agua, y empecé a rodear por rutina el muro viejo aunque no fuera estrictamente necesario. Llamé a la agencia con el pretexto de entregar la placa, me dijeron que me la quedara por memoria, palabra rara para una identificación, pero que esa tarde sonó correcta. A veces me preguntan si tuve miedo, no sé si eso fue miedo o atención llevada al extremo. Lo que me dejó esa noche no fue una anécdota para espantar a nadie sino otra manera de estar en el lugar. Cierro con la misma cadena y firmo con la misma letra, pero cuando la lluvia cae como llave abierta verifico 2 veces el osario, hago el rodeo por la esquina del muro antiguo y, al pasar junto a la reja, miro de reojo el poste aunque ya no parpadee. Si llega alguien nuevo al turno, le enseño el hundimiento ya reparado, le explico cómo cambia la tierra en temporada, dónde se estanca el agua y por qué no hay que confiarse del camino central. Si me preguntan quién me enseñó, digo sin misterio, un guardia viejo, y sigo con lo mío. No sé si Eusebio vino a despedirse o si solo cumplió una última ronda. Sé que su firma quedó en una hoja que cualquiera puede revisar y que un hueco que pudo tragarse a alguien se llenó a tiempo. En el bolsillo ya no cargo la placa, la entregué cuando tocaba, pero la sensación de metal frío en la palma aparece cada vez que escucho el clic del candado. Entonces repito una lista que no está en ninguna bitácora. Cierra bien, la tierra está floja, cuida la esquina del muro antiguo, revisa el osario, no te pares donde el lodo haga espejo, confía en la advertencia aunque no entiendas de dónde vino. Si alguna vez pasas de noche por la reja de Gómez Palacio y te parece ver a un hombre de impermeable azul mirando hacia adentro, no lo nombres ni lo saludes, aprieta la cadena, asegúrate de que la hoja esté seca, sobre todo, no te quedes junto al muro viejo cuando el suelo se ablande. Hay avisos que llegan tarde y no sirven, el mío llegó a tiempo y no lo discuto, porque en este trabajo uno aprende que la vida y lo que sigue no son 2 patios separados por una barda alta, son el mismo terreno cuando la lluvia lo afloja y alguien, a veces desde donde ya no se firma, cuida que no des un paso de más. Voces en el suelo. Me llamo Octavio Reyes y durante la última década he sido el sepulturero del Panteón Municipal de Salvatierra, Guanajuato. Tenía 37 años cuando acepté el puesto en 2013, sueldo estable,
vivienda dentro del mismo cementerio y la promesa de tranquilidad que, en la práctica, nunca existe entre cadáveres recientes y sepulturas centenarias. Desde el primer día descubrí que la verdadera rutina no es la pala ni la retroexcavadora, sino el silencio. A las 2 de la madrugada, cuando las familias se han ido y los borrachos dejan de merodear, el aire se queda inmóvil, como si la tierra contuviera la respiración. Fue en ese silencio donde nació mi obsesión, el miedo a enterrar a alguien que aún respirara. México ya había tenido titulares escabrosos sobre velorios precipitados y catatonía mal diagnosticada. Yo mismo hallé rasguños recientes en un ataúd exhumado para traslado. Empecé a tomarlo como una cruzada personal. No quise confiar únicamente en el estetoscopio viejo que guardábamos para emergencias. Aprovechando que mis amigos de la secundaria montaron un taller de audio, conseguí 3 micrófonos de condensador con batería autónoma y los instalé en las tumbas recién cerradas. Alumbrado por la linterna de cabeza, taladré discretamente la losa, pasé el cable hasta rozar la tapa de madera y sellé con silicón negro. Cada dispositivo transmitía en tiempo real a un viejo grabador digital que guardaba en mi caseta. Mi jefe jamás lo supo, para él solo existían las planillas de entierros y los descuentos sindicales. Las primeras semanas fueron un fracaso, solo respiraciones mías, perros ladrando, grillos y el zumbido grave del transformador cercano. Aún así, cada noche me quedaba con los audífonos, libreta en mano, registrando picos en la señal como si fuera sismógrafo humano. El 18 de noviembre de 2014, a las 3:12, capté un gemido grave y supe que no venía de ningún animal. Me abalancé sobre la consola, subí el volumen al máximo y reconocí una voz femenina suplicando entre taquicardias. Corrí hasta la tumba, palanca en mano, pero la losa aún estaba fresca y dura. No podía romperla sin autorización ni maquinaria. El cementerio abre hasta las 7 y la retroexcavadora estaba bajo llave en el almacén municipal. Pasé el resto de la noche caminando en círculos, apretando la manija de la pala como si pudiera desenterrar la culpa. A las 7:05, cuando el alba ya quemaba las nubes, conseguí la llave, desmonté el mármol y abrí la fosa. El ataúd estaba sano. Sin arañazos. Sin golpes en la tapa. Era imposible que aquella mujer hubiera respirado ni una hora dentro, llevaba embalsamada desde hacía 2 días. Volví a sellar todo antes de que llegaran los parientes para colocar flores. Fue la primera vez que dudé de mi cordura, pero no la última. Durante meses, los micrófonos siguieron mudos. Mi ansiedad se transformó en vigilia crónica, comprobaba la batería cada hora, soldaba cables nuevos, leía manuales de acústica mientras la ciudad dormía. Mi novia terminó por abandonar el cuarto improvisado que compartíamos en la caseta, no soportaba mis alarmas nocturnas ni la pared llena de espectrogramas impresos. En febrero de 2016, tras su partida, decidí hacer una mejora final, añadí un módulo de grabación continua y programé el aparato para activar una alerta luminosa cuando detectara frecuencias humanas. La madrugada del 9 de abril de 2016 la alerta se encendió con un destello rojo intermitente. Puse los audífonos, sostuve la respiración y escuché algo que me quebró por dentro. Octavio. 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 Así, lento, arrastrado, con la saliva pegando las sílabas. No era un grito, era una letanía íntima, casi cariñosa. La voz se colaba desde la tumba número B17, donde horas antes habíamos enterrado a don Hilario, un comerciante que murió de un infarto fulminante. Jamás me cruzó palabra en vida, sin embargo, desde la profundidad, pronunciaba mi nombre como si llevara años conociéndolo. Me lancé a la fosa con la cuerda aún amarrada al poste de alumbrado, aparté la tierra suavizada por la lluvia vespertina y despejé la tapa de cedro. Mi pulso martillaba. Quise destornillar los herrajes, pero la herramienta quedó arriba. Volví por ella, resbalé en el borde y me astillé la espinilla. El dolor apenas me distrajo. Cuando retorné con el destornillador, la voz ya no venía de los audífonos, flotaba libre, alrededor, tan clara como un murmullo al oído. Octavio. Me erguí de golpe y miré alrededor. El panteón entero parecía inclinarse, como si las lápidas se arrimaran para escuchar. Contuve un sollozo, cerré el ataúd sin intentar abrirlo y trepé hasta la superficie.
Al desconectar el micrófono, la línea estaba en silencio absoluto. Aún así, el nombre seguía tallándose en mi cabeza, letra por letra, como un cuchillo lento. A la mañana siguiente falsifiqué un acta de mantenimiento y retiré los micrófonos. Los guardé en un costal dentro del osario abandonado. Pensé que todo acabaría allí. 3 semanas después, el alcalde anunció la ampliación del panteón y me asignaron la supervisión de las nuevas criptas de concreto. Intenté negarme, pero no había otro sepulturero con experiencia y el proyecto debía entregarse antes de noviembre, a tiempo para el Día de Muertos. El 2 de septiembre de 2018, mientras dirigía el colado de losa, la retroexcavadora perforó un estrato de arcilla negra y apareció un túnel estrecho, tan prolijo que parecía excavado a mano. Bajé con la linterna y descubrí algo peor que huesos, docenas de cables corroídos, espolvoreados de cal, que habían conectado micrófonos rudimentarios a viejos carretes de cinta magnética. Quien los colocó hacía décadas compartía mi mismo temor. Encontré también 4 cintas aún intactas, cada una rotulada con nombres y fechas de entierro. La primera cinta, fechada en 1969, contenía rezos interrumpidos por golpes huecos. La segunda, de 1977, era un susurro continuo que repetía el nombre Andrés. La tercera, de 1983, incluía llanto infantil mezclado con ruidos de tierra removida. La cuarta, sin fecha, poseía el mismo murmullo que me perseguía: Octavio. Solté el carrete, tropezando, y golpeé mi nuca contra la pared de arcilla. Me desmayé unos segundos. Al despertar, la cinta aún giraba en el reproductor portátil que había traído para comprobar su estado. Mi nombre seguía allí, grabado antes de que yo naciera. Un eco sin origen temporal. Intenté abandonar el empleo, pero la renuncia quedó prensada entre trámites municipales. Las noches siguientes fui incapaz de dormir más de 20 minutos. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz nítida, sin aparato alguno. En la quinta madrugada sin sueño noté que algo rascaba la base de mi cama de concreto. Saqué el colchón y hallé la tierra abriéndose en grumos, como si un topo gigantesco horadara desde abajo. Pedí vacaciones y me refugié en la casa de mi madre, a 40 kilómetros, pero la voz viajó conmigo. En la cocina, al abrir la llave del fregadero, burbujeaba Octavio. En la ducha, el agua se tragaba mi nombre en cada remolino. Llamé a un médico, diagnosticó paranoia auditiva por privación de sueño. Recetó benzodiazepinas. Las pastillas solo atenuaron mi reacción, no los susurros. La madrugada del 12 de diciembre de 2019 decidí terminar con todo. Conduje de vuelta al panteón arrasado por la neblina invernal, cargando bidones de gasolina. Mi plan era incinerar la caseta, el equipo, los archivos y largarme antes de que llegara la guardia municipal. Rocié el piso, los muros, el techo de lámina. Cuando iba a encender el fósforo, escuché un golpe sordo detrás de mí. La puerta de la caseta se abrió sola. Afuera no había viento, el aire era un bloque helado. Encendí la linterna y alumbré el pasillo de nichos. En la pared norte, la lápida de don Hilario estaba descuadrada, como si alguien la hubiera golpeado desde dentro. Avancé con la muñeca temblando. Sin razón, toqué la piedra, y entonces la voz resonó otra vez, más cerca que nunca, brotando de mi propia garganta sin que yo moviera los labios. Octavio. No grité, mi cuerpo se quedó sin aire. El fósforo cayó, se apagó en un charco de gasolina y dejó un olor ácido. No recuerdo cuánto tiempo permanecí inmóvil. Cuando volví en mí, el cielo comenzaba a clarear. No había fuego, ni policías, ni ruidos. Solo el panteón y yo. Al amanecer entendí la verdad, no era una víctima potencial enterrada con vida, era un nombrado. La tierra me reclamaba por nombre desde antes de que yo naciera. Durante años creí que vigilaba el sueño de otros, pero en realidad me estaba preparando para el mío. Entregué la renuncia definitiva el 24 de diciembre. Viajé al norte, a Coahuila, donde nadie conoce mi historia. Renté un cuarto en un motel de paso y tomé un empleo diurno en la estación de autobuses. Han pasado 7 años. Sigo sin micrófonos, sin pala, sin cementerio.
Sin embargo, algunas noches, cuando el desierto calla y el viento se cuela por las rendijas, escucho los granos de arena golpearse unos a otros, formando sílabas que se alargan hasta hundirse en mi oído. Octavio. En esos instantes entiendo que el desierto y el panteón comparten la misma entraña subterránea y que la voz no pertenece a un muerto específico, sino a la brecha que se abre entre el latido final y la primera palada de tierra. Lucho por no responderle, pero el silencio absoluto obliga a mi mente a llenar el hueco y entonces mi nombre vuelve a brotar, repetido hacia abajo, hacia lo hondo, donde cada partícula de polvo resuena con la certeza de que nadie duerme realmente. Cuando el eco se acalla, me doy cuenta de que, en el fondo, sigo esperando el momento de acostarme en mi propia fosa, colocarme los audífonos y comprobar, por última vez, si aún queda alguien vivo bajo la tierra. Solo entonces, lo presiento, la voz pronunciará mi nombre por última vez y callará para siempre. Tal vez ese día logre dormir, aunque sea un poco, aunque sea bajo la tierra. Nudo rojo. No recuerdo el primer entierro que abrí, pero sí el primero que me siguió después de cerrar la tierra. Fue en 2014, en el Panteón Municipal de San Isidro, al sur de Durango. Para entonces yo ya llevaba 6 años de sepulturero, sabía distinguir el sonido de la pala cuando toca madera húmeda, la vibración del barretón en una losa de concreto con huecos, el olor agrio del agua estancada que a veces se acumula en las fosas. Conocía también las reglas no escritas que aprendí de viejos: no llevarse nada, no comer dentro, rezar aunque uno no crea, no voltear si escucha su nombre después del anochecer. Las cumplía por costumbre más que por fe. Hasta ese día. Era temporada de exhumaciones por vencimiento de concesiones. Los papeles llegaban con sellos azules y la consigna era sacar restos, reducirlos y llevarlos al osario general. Las cuadras estaban llenas de cruces oxidadas, placas con nombres semiborrados por el salitre, macetas rotas, juguetes descoloridos. La humedad había hecho su trabajo en varias tumbas y el suelo se hundía en mosaicos suaves que ceden como pan viejo. A mí me tocó la fila de los niños. Son las fosas que más pesan sin pesar, las que uno abre con cuidado aunque no haya nadie mirando. La fosa señalada tenía una cruz blanca de cemento con un nombre incompleto. Año de 2007. Nada de fechas de nacimiento. Una cinta plástica deshecha colgaba como serpiente. Quité la capa de tierra con pala ancha, luego fui más fino con la cuchara de albañil en las esquinas. Asomó la madera, la tapa vencida hacia adentro por el peso del suelo. Antes de abrirla, rocié cal en el contorno, costumbre heredada, como si la cal pudiera limpiar lo que la lluvia y el tiempo dejan. La bisagra se dio con un crujido blando. Adentro, la madera se había convertido en una especie de papel oscuro. Los huesos pequeños estaban en su sitio relativo, como una maqueta desarmada por el agua. Sobre la tibia izquierda había un zapato de lona infantil, de esos con suela de hule, todavía entero por algún artificio de fabricación. Lo raro fue el cordón, un cordón rojo vivo, sin deshilacharse, atado en un nudo firme, como si alguien lo hubiera amarrado ayer. No pensé en maleficios. Pensé en inventarios. Con la rutina, uno se vuelve mecánico. Saqué la bolsa rotulada, la charola, el marcador negro de punta gorda. Fui pasando hueso por hueso con respeto de artesano. Las falanges de la mano derecha se habían disuelto casi por completo. La cabeza, por su tamaño, pesaba menos que una piedra de río. El zapato no cabía en la bolsa sin forzar, y no se mete algo que no sea resto, así lo dicta el reglamento del panteón. El cordón rojo me tentó por su rareza. Lo deshice del zapato con dedos torpes, lo enrollé y me lo guardé en el bolsillo de la camisa, pensando en echarlo a la basura después, como se desecha un alambre oxidado que uno se encuentra. Cerré la bolsa, puse el número de expediente, rellené la tierra hasta nivelar. El sol estaba en lo alto y hacía zumbido de chicharras. En el registro anoté: restos trasladados al osario general, 17 de junio. Nada más. La primera señal fue pequeña. Por la tarde, al pasar frente al osario, escuché como una canica que rodara dentro de una caja. No hay canicas ahí.
Hay cajas de madera con restos reducidos, bolsas etiquetadas con rotulador, la humedad oliendo a cal y cemento nuevo. Me asomé, no vi a nadie, cerré la reja. En la salida, junto al lavadero donde la gente enjuaga floreros, vi una huella diminuta en el cemento húmedo, como de suela de hule, de esas con dibujo de estrellitas. No había niños ese día. El panteón estaba vacío de visitas. Guardé la huella en el bolsillo de la memoria. En el otro bolsillo seguía el cordón rojo. No dormí mal esa noche, pero al amanecer la casa tenía un silencio viscoso. En el patio, mi perro no quería cruzar la puerta. Tenía el lomo erizado mirando hacia el cuarto donde guardo la ropa de trabajo. Al revisar mis cosas vi el cordón encima del pantalón, puesto como si alguien lo hubiera extendido para que lo viera. Yo no había dejado dentro de la camisa. Lo tomé de nuevo, lo apreté. No lo tiré. No sé por qué. Sentí que tirar no resolvía nada, que primero debía devolverlo. Pensé en hacerlo al terminar la jornada. Lo pospuse, como se pospone ir a pagar una multa. El segundo aviso me lo mandaron desde el hospital. Un primo, albañil, había caído de una barda en la colonia aledaña al panteón. No se murió, pero se quebró el radio en 3 partes. El mensaje me entró cuando barría la vereda principal de los cipreses, y en el polvo de las hojas vi, claras, 2 huellas nuevas, más pequeñas que la del lavadero, como si alguien hubiera caminado adelante de mí hacia el osario. Seguí las marcas hasta la puerta de metal. Se detenían justo ahí. No tenía sentido, pero tampoco nada en el panteón tiene sentido si uno lo mira con ojos de fábrica. Abrí la puerta, el olor a cal me golpeó como comida vieja. La mitad de las cajas estaban en su sitio. La otra mitad, también. Nada fuera de lugar. La canica que suena sin canicas resonó otra vez, un toque seco contra madera. Cerré y, por primera vez, sentí que no estaba solo cuando no había nadie. Podría decir que exagero, que la cabeza se llena de asociaciones cuando uno trabaja rodeado de palabras como resto, osario, temporalidad. Pero al tercer día, mi madre se tropezó en la cocina y se abrió la ceja contra el borde de la mesa. La llevé a urgencias. La suturaron. Volví al panteón con la sensación agria del que llega tarde a su propia vida. El guardia me preguntó si había dejado abierta la llave del grifo del osario. Le dije que no. Dijo que toda la madrugada se oyeron goteras sin agua. Le resté importancia y entré. En el estante del centro, sobre una caja sin nombre porque hay muchas cajas sin nombre, estaba el cordón rojo, extendido en línea recta. Yo lo traía en la bolsa. Metí la mano, lo palpé y sentí el vacío. La cosa que tenía en el estante era la misma cosa. No quise pensar más. La guardé de nuevo, como si recoger fuera ordenar el mundo. Las reglas del oficio tienen su motivo. Una vez, al principio, me llevé un medallón de San Judas que encontré entre tierra. Era nítido, brillaba. A los 2 días encontré el medallón otra vez en mi silla del comedor, lleno de tierra fresca. Lo devolví al lugar donde lo había sacado. Lo dejé colgando en una cruz sin nombre. Desde entonces dejé de tomar. Con el cordón rojo no hice lo mismo. Me convencí de que eran coincidencias. Que Durango entero es una sumatoria de tropiezos. Que mi cabeza estaba cansada. Que el cordón era un pedazo de plástico. Que las huellas eran de algún niño que se coló. Que la canica era goteo en madera hueca. Que el perro veía sombras porque los perros ven sombras. Pospuse lo simple, devolver. Cuando llegué a casa esa tarde, mi hija, de 9 años, traía un listón rojo amarrado a la muñeca. No era cordón de zapato, era listón escolar. Le pregunté dónde lo había tomado. Dijo que lo encontró en la banqueta. Le dije que se lo quitara para bañarse. Lo dejó en el borde del lavabo. Al despertar, lo traía puesto otra vez, bien amarrado. No le conté nada. No quise mezclar. Fui al panteón con la certeza de que el día iba a apretar el pecho. Lo que siguió no lo cuento por dramatismo. Lo cuento como se llena un formato. A media mañana, la grúa que ayuda a mover lápidas ligeras se quedó sin freno y se fue contra la barda. Nadie estaba ahí.
El ruido asustó hasta a los pájaros callejeros que se paran sobre los cipreses. En el suelo, frente a la barda, volvieron a dibujarse las suelas pequeñas, como si alguien hubiera estado con las manos en las orejas, esperando el golpe. Me metí al osario con la decisión de quien cruza un cuarto oscuro para prender el foco. Abrí la reja. Fui directo a la estantería central. En una esquina, sobre la madera, vi el zapato de lona que había dejado en la fosa porque no iba en bolsa. No entiendo cómo llegó ahí. Puse el cordón sobre el zapato, como quien devuelve una lengua a su boca. Me quedé esperando sentir alivio. Sentí tierra. Uno termina por hablarle al aire sin abrir la boca. Dentro, en la cabeza, dije que no fue por mala fe, que fue torpeza, que yo sé de sobras que uno no se lleva nada. Dije también que si alguien quería nombre, yo lo encontraría. Salí y me fui al archivo. Busqué el expediente de la fosa. Encontré la hoja, sello azul, nombre de la madre, sin nombre del niño. 3 letras en el renglón del difunto, NN edad aproximada, 4 años. Causa de muerte, bronconeumonía. Fue un agosto húmedo, de esos que inflaman. En el margen inferior, a lápiz, la anotación de un sepulturero que ya murió, se deja zapato por petición de la madre. Entendí menos. ¿Quién pide dejar un zapato? En el pueblo se hacen cosas para que no se olviden otras. Se dejan juguetes para que jueguen del otro lado. Se deja agua para que no tengan sed. Se deja un suéter para el frío. El zapato, supongo, era una forma de decirle al camino por donde empezar. Yo corté ese camino al sacar el cordón. Pensé en volver a la fosa y dejarlo donde lo tomé. Cuando llegué, la tierra que recién había nivelado tenía marcas de dedos pequeños, como los que hacen los niños en la playa, hundiendo las yemas. Me arrodillé. Empecé a cavar con las manos. Saqué la tapa vencida como quien levanta un mantel mojado. Dentro no quedaba madera, ni restos, porque los había ya trasladado. Quedaba el hueco. En el hueco, una moneda de 10 pesos limpia. No tenía lógica. Coloqué el zapato y el cordón en el centro del vacío. Cubrí con la tabla. Volví a poner tierra. Aplané con la pala. Me quedé quieto frente a la cruz. Hay cosas que no cambian cuando uno hace lo correcto. Antier, un compañero resbaló en el osario y se abrió la mano con el borde de una caja. Ayer, la tía de mi esposa se desmayó en la fila del banco. Hoy, mientras escribo esto mentalmente, el perro mira otra vez hacia el cuarto de la ropa. Pero hay una diferencia sutil, como cuando deja de gotear un grifo aun si la tarja huele a humedad. Las huellas ya no aparecen junto al osario. El cordón no ha amanecido en mi casa. El zapato sigue donde lo dejé y nadie lo ha movido. Me gustaría decir que todo terminó. No terminó. Porque aprendí que el seguimiento no es una niña vestida con traje de primera comunión bajo la sombra de un ciprés. Es un peso leve detrás del hombro cuando uno pasa lista mental a las tumbas que ya conocen la pala. Es una ausencia que se coloca donde estaba lo indebido. Es el recordatorio permanente de que uno partió un hilo. Lo que cambió fue la forma de ignorar. Ya no ignoro. Ahora nombro. En el registro hay demasiados NN y pocos nombres completos. Los vivos creen que el nombre pesa y buscan aligerar. En el osario, sin embargo, lo que pesa es la falta. Empecé a llenar libretas pequeñas con descripciones humildes para esos nichos anónimos. Color de lápida, flor favorita que dejaban, día en que venían a visitar, la voz con que las señoras piden que uno limpie bien el borde como si la limpieza llegara a quien no está. Pongo esas libretas dentro de las cajas de madera, envueltas en plástico. Si alguien me pregunta, diré que son inventarios, para que no se mojen los papeles. Si nadie pregunta, seguiré haciéndolo en silencio, porque el trabajo también es eso, una estadística de hechos leves para que la muerte no sea solo un trámite. Desde aquella tarde, cada vez que paso frente al osario, me detengo. No hago oración larga. No prendo velas. No digo discursos. Apoyo la mano en la reja y repito en voz baja las pocas certezas que tengo, que los huesos pesan distinto según quien los levante, que la cal no tapa ni borra,
que la tierra escucha lo que se le deposita. Y que alguien, alguna vez, amarró un cordón rojo con un nudo que cruzó años bajo tierra sin degradarse, no para retener, sino para indicar un camino. Yo, torpe, lo corté. Me toca a mí ahora atar otros. La semana pasada, un hombre vino a preguntar por una fosa vencida. Quería saber si podía ver los restos antes de que los moviéramos. Le dije que no era costumbre, que hay procesos, que lo mejor era reducir y llevar. En su cartera traía una foto gastada de un niño con zapato de lona. No era el mismo zapato, pero el gesto, la manera de pararse con el pie apuntando hacia afuera, reproducía el dibujo de estrellitas que vi en las huellas. Le conté de la anotación a lápiz en el expediente. Asintió como si le confirmara un rumor que le contaron de niño. Dijo que su madre decía que aquel hermano, el que no conoció, necesitaría un zapato para caminar donde no hay suelo. Dijo también que siempre pensó que su madre exageraba. No pude ofrecerle mucho. Le di la ubicación exacta de la cruz, le ofrecí limpiar sin costo, le sugerí traer agua. Me dio las gracias con los ojos mojados. No quise mirar mis manos, por miedo a verlas más viejas de lo que son. He cambiado rutinas. Ya no como en el panteón. Ya no silbo al barrer porque el silbido rebota y parece respuesta. Si encuentro algo que no debe estar en mi bolsillo, lo dejo donde corresponde. En casa, a mi hija le explico que hay cosas que amarran para no perderse. No le cuento el resto. Pero todas las noches reviso sus muñecas. Ya no han aparecido listones. A veces, sin embargo, amanece un nudo en el cordón de su pijama, un nudo que yo sé hacer porque toda la vida he amarrado cuerdas de cubetas y barras de carretilla. Este nudo no es mío. Es firme, pequeño, exacto, como el del cordón del zapato bajo tierra. Muchos piensan que el horror en un panteón aparece de golpe, como sombra espesa que dobló la esquina. No. El horror en un panteón es un goteo que te hidrata la espalda hasta que descubres que estás empapado. Es la normalidad que se deforma apenas. Es un objeto que regresa a su sitio contra tu voluntad. Es una regla que desobedeciste por descuido. Es la estadística imposible de 3 accidentes en 3 días. Es una huella que no tendría por qué estar. Es el peso de una bolsa que no pesa como debería. Es un cordón rojo que no se degrada bajo tierra y que te observa desde el bolsillo como si los bolsillos tuvieran ojos. No sé si lo que vi fue una niña. No vi vestido ni escuché risa. No olía flores, no sentí frío fuera del normal de una tarde nublada. Lo que tuve delante fue una insistencia. Si el oficio me enseñó algo, es que la insistencia, cuando viene de los que están en lista de defunción, no se combate con valentías de cantina ni con historias contadas al calor del cempasúchil. Se combate con actos chiquitos que enderezan 1 centímetro de lo que uno torció. Y si eso no basta, se aprende a vivir con el peso leve detrás del hombro, ese que te recuerda, cada vez que pasas frente al osario, que hay un nudo rojo en algún lugar del mundo sosteniendo un camino que no debes cortar otra vez. Hoy, al cerrar la reja, sentí otra vez la ligera vibración de madera en madera, como canica en caja. No corrí. No invoqué nada. Dejé mi mano un segundo más contra el metal, el tiempo necesario para que quien sea que camina con suela de estrellas entienda que ya la escuché. Luego caminé hacia la salida. Los cipreses hacían ruido de insecto. En el lavadero, la huella diminuta ya no estaba. En el bolsillo, nada. En la libreta, un nombre menos con NN. En el osario, un zapato con su cordón en sitio. Afuera, la vida con sus accidentes inevitables. Adentro, un nudo que ya no me aprieta la garganta, pero me mantiene despierto. Si no duermo, no es por miedo a una aparición. Es porque hay noches en que se me antoja contar, uno por uno, los pasos pequeños que no dejaron marca, para estar a la altura de quien me obligó a recordar que un sepulturero no es el que abre y cierra tumbas. Es el que devuelve, aunque no haya nadie viéndolo, aquello que nunca debió salir de su lugar. Sutura de fe. No soy el tipo de persona que escribe diarios,
pero desde aquella noche la realidad se volvió tan frágil que necesito dejar constancia, aunque sea por miedo a olvidar y quedarme atrapado en cualquier grieta de mi memoria. Todo empezó en noviembre de 2014, cuando me asignaron la restauración eléctrica de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, un templo colonial encajado entre las cañadas neblinosas del sur de Michoacán. La parroquia había permanecido cerrada casi una década por daños estructurales. Aún así, su párroco, el padre Esteban Murúa, oficiaba misas privadas, decían, para fieles muy especiales. Ingresé con mi linterna y una cámara térmica que el seguro me exigía emplear. La mampostería resumaba humedad antigua y el olor a incienso mezclado con yeso podrido formaba una película arenosa en la lengua. Bajo el coro encontré velas negras consumidas hasta el sebo, conformando círculos simétricos alrededor de manchas pardas que mi experiencia en obras reconoció como sangre coagulada sobre ladrillo. Sentí una punzada de cautela profesional, documenté todo para el informe y seguí hacia la sacristía, donde el aire parecía cristalizado por un silencio cavernoso. El altar lateral estaba cubierto con lona verde. Al levantarla descubrí arneses oxidados incrustados en el respaldo de un sillón confesionario reformado. Cuerdas de cáñamo y correas de cuero aún conservaban un leve calor orgánico, como si alguien las hubiera liberado esa misma tarde. La mitad del piso estaba raspada, surcada por marcas de uñas que convergían en el asiento, y la madera exhalaba un hedor rancio imposible de describir sin recurrir a la podredumbre. Fotografiar aquello me provocó arcadas, pero la obligación de peritar era más fuerte. Registro las horas como los clavos que sujetan mi cordura. 21:17 revisé cables en el presbiterio. 21:34 el sensor térmico mostró una masa fría que ascendía por la nave central a contracorriente del aire tibio. 21:40 escuché un gemido hueco proveniente de la cripta, un eco que no rebotaba en piedra sino que parecía inhalarme desde abajo. Mientras descendía la escalera caracol, la luz de la linterna tembló, deslicé el dedo y comprobé la batería llena, sin razón para aquellas intermitencias. La cripta era un rectángulo bajo con nichos vacíos. Sin embargo, en el centro había un camastro metálico cubierto por lonas quirúrgicas. Encima, una mujer atada de pies y manos convulsionaba en silencio absoluto, como si su garganta hubiese olvidado el sonido. Tenía la piel violácea, los labios resquebrajados y los ojos vendados con una gasa sanguinolenta. Mis piernas flaquearon cuando advertí que su vientre se arqueaba de un modo antinatural, como si algo pujase desde el interior. Quise acercarme, pero un crujido de pasos gritó sobre mi cabeza. El padre Murúa descendió con sotana blanca manchada de hollín, llevando un aspersorio y un cuaderno de cuero, sin notar mi presencia oculta tras un contrafuerte. El ritual comenzó sin latín ni salmos, se limitó a pronunciar una letanía de nombres que chocaban en mi mente como esquirlas de un idioma remoto. Entre uno y otro, depositaba fragmentos de hostia negra sobre los labios agrietados de la mujer. Ella no reaccionaba hasta que él presionó su estómago y murmuró algo parecido a "cede el vaso". Entonces, la piel se abrió con un chasquido hematoso y brotó un líquido oscuro que olió a hierro viejo. No fue sangre, era más espeso, casi aceitoso, y reptaba por la lona buscando los desagües. No medí mis pasos, simplemente corrí escaleras arriba sin apagar la linterna. La nave estaba ahora iluminada por cirios que no estaban allí al llegar. Entre los bancos se distribuían varias personas arrodilladas, cubiertas con mantos de penitencia. Cada uno sostenía un frasco de vidrio repleto de aquel aceite oscuro y lo bebía a sorbos temblorosos. Intenté cruzar la puerta principal, pero la hoja de madera, podrida unas horas antes, aparecía reforzada con cerrojos recientes. Golpeé hasta que mis nudillos sangraron. Nadie respondió. Volví sobre mis propios pasos, decidido a buscar otra salida, cuando los cirios parpadearon al unísono. Las sombras de los penitentes se prolongaron hasta fundirse con el techo y comenzar a descender por las paredes, avanzando como arañas gigantes. Me refugié detrás del ambón, pero sentí el suelo vibrar, una de las losas se alzó lentamente y de la abertura emergieron manos adheridas en pares, como si un cuerpo completo se hubiera multiplicado en articulaciones aberrantes. Aquellos brazos sostenían fotografías antiguas de diferentes personas. Al enfocar descubrí que todas compartían mi rostro, aunque con edades y expresiones distintas: niño, adolescente, viejo, incluso una versión más pálida que la del espejo esa misma mañana. El padre Murúa apareció en el presbiterio,
Su sotana se había vuelto roja, empapada por el fluido que seguía goteando desde sus mangas. Levantó el cuaderno y pronunció mi nombre completo. Cada repetición retumbaba en mi caja torácica como un mazo contra metal. Los penitentes dejaron sus frascos y se giraron a una sola voz de crujido óseo. No había diálogos, solo la vibración de un murmullo colectivo que no necesitaba lengua para herir. Huí hacia la torre del campanario, única zona que aún parecía libre de velas. Subí los peldaños entre excremento de murciélago y tablones sueltos. La campana, oxidada, pendía sobre un vacío negrísimo que comunicaba con la nave. Me aferré al yugo pensando en descender por el cordel hasta alcanzar la puerta lateral del baptisterio. Cuando tiré, la cuerda se tensó y algo la jaló en sentido contrario, perdí el equilibrio y quedé suspendido sobre la fosa oscura de la iglesia. Abajo, los penitentes alzaron las manos abiertas, ya no imploraban, ahora recibían. Sentí un tirón brusco, mi hombro crujió y caí. El impacto me devolvió a la realidad con el sabor del polvo y un filo de madera astillada atravesándome la pantorrilla. No sé cómo avancé, quizá reptando, quizá arrastrado por un instinto primitivo. Alcancé la puerta lateral, reforzada también, pero el cerrojo era interno. Cuando lo corrí, la madera cedió y me encontré en el atrio donde la niebla olía a pared de cloaca. Escuché pasos sobre Grava, la periodista. Reconocí su rostro por los reportajes de crímenes locales. Llevaba una cámara colgada al cuello y una linterna apagada. Logré articular una súplica, ella se acercó, pero antes de decir nada su cuerpo se convulsionó como si la golpeara un voltaje invisible. Del interior del templo emergió un coro de respiraciones y el chirrido del cerrojo volviendo a su sitio. La mujer quedó tendida boca arriba. De su boca salía el mismo aceite espeso, viscoso, que se filtraba entre los dientes. Intenté arrastrarla, pero cuando mis manos tocaron el fluido sentí que me absorbía con fuerza cenagosa, retrocedí, horrorizado, y vi cómo su abdomen empezaba a hincharse repitiendo el ciclo que presencié en la cripta. Comprendí que no era un exorcismo, era una inseminación espiritual, una forma de incubar algo que requería templos abandonados y ofrendas humanas. La cámara de la periodista se encendió sola, el visor mostraba mi rostro en directo. Detrás surgía el padre Murúa, acercándose sin pies, deslizándose como proyectado. Corría la reja perimetral, pero cada barra estaba cubierta de estopa embebida en aceite que ardía con una llama verdosa y silenciosa. Me adentré en la húmeda maleza del panteón olvidado que circundaba la iglesia, tropezando con cruces torcidas y tumbas hundidas. Atrás resonó la campana 3 veces, el sonido era grave, profundo, más denso que cualquier bronce. Todas las lápidas vibraron al compás y comenzaron a expulsar tierra por las ranuras. Comprendí que lo que estaba debajo respondía a la llamada. Llegué a la carretera cuando el reloj marcaba 2:14. Un camión de carga se detuvo por la señal desesperada de mi linterna. El chofer me miró incrédulo, mi ropa estaba saturada de algo viscoso y negro. Aún así, me llevó hasta el retén policial más cercano. Presenté las pruebas, las fotos térmicas, los videos captados por mi bodycam, la imagen del confesionario con arneses. Prometieron investigar, yo mismo regresé al amanecer acompañado por agentes estatales. La iglesia estaba en ruinas parciales, sí, pero no había velas, ni sangre, ni camastro, ni cuerpo alguno. El sillón confesionario seguía cubierto por la lona original sin marcas. Las fotos del móvil aparecían corruptas, solo quedaban manchas cromáticas y líneas de estática digital. Los policías concluyeron que el techo se habría desplomado sobre mis herramientas y que una infección por hongos alucinógenos, comunes en edificios húmedos, explicaba mis visiones. Me ofrecieron traslado al hospital. Firmé salida voluntaria. Ahora escribo desde un departamento alquilado a 1000 kilómetros. El aceite sigue manando de la herida de mi pantorrilla, apenas una gota cada madrugada, pero suficiente para que la luz se distorsione y las sombras bailen en los rincones. He sellado ventanas con yeso y duermo de día, porque las campanas invisibles resuenan siempre en la oscuridad. Sé que el padre Murúa, si realmente era un hombre, no terminó su obra. Falta un recipiente, y mi nombre estuvo escrito en aquel cuaderno. Cada gota que brota de mi carne es un recordatorio, sigo siendo suyo, sigo siendo templo.
No me queda fe, solo la certeza de que esto no es un delirio. Si alguien lee estas líneas y decide buscar la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, recuerde que algunos altares fueron construidos para albergar aquello que jamás debió nacer. Las piedras pueden caer y los testimonios desaparecer, pero la liturgia del aceite negro persiste en la sangre de quienes escapamos sin exorcismo. Cuando escuche la campana a lo lejos, corra, no mire atrás. A veces la fe se cura con fuego, pero lo que yo traigo dentro no arde, late. ¿Te gusta esta personalidad? Raíces malditas. Me llamo Ignacio Torres y durante 16 años he trabajado como sepulturero en el Panteón Municipal de Sinsunzán, Michoacán. No suelo contar historias, en los cementerios los rumores se entierran tan rápido como los cuerpos. Pero lo ocurrido en febrero de 2004 aún me sacude cada vez que piso tierra recién removida. Todo comenzó el 17, poco antes del amanecer. Una camioneta verde olivo del Ministerio Público llegó sin escolta. En la caja venía un féretro barato, de madera cruda. El acta indicaba, María Z., 67 años. El agente murmuró que nadie reclamó el cadáver porque la mujer era bruja en un caserío a la orilla del lago. Firmé de recibido y, con el velador, cargamos el ataúd hasta la fosa 137 en el rincón más antiguo del campo. Al abrir el hoyo noté un olor ácido, diferente al barro mezclado con formol, hojas podridas en vinagre. No le di importancia. Usé guantes de carnaza, pala trooper y la radio sintonizada en rancheras para espantar el silencio. Terminamos a las 6:12 de la mañana, crucé los brazos, recé un gloria y nivelé la tierra. Esa noche me tocaba guardia. La luna menguante apenas iluminaba los pasillos cuando escuché el primer crujido, como si el sabino gigante de la esquina se partiera. Fui con la lámpara halógena. La corteza del árbol se abría como si algo la empujara desde dentro y exudaba savia oscura. Pensé en termitas. Regresé a la caseta y anoté la incidencia. A las 2:25 de la mañana las luces fluorescentes parpadearon y se apagaron. Salí de nuevo. El sendero de grava estaba distinto, las lápidas del cuadro 130 a 140 parecían desplazadas. Una bóveda infantil se hundía, sobre el concreto quedaban marcas de una zarpa con 4 dedos. Intenté culpar a la lluvia, aunque no había llovido en días. Volví corriendo, cerré la puerta y encendí la radio. El locutor hablaba del carnaval de Pátzcuaro cuando la señal se llenó de un siseo grave, como respiraciones dentro de un tubo. Subí el volumen. El ruido derivó en un quejido que terminó nombrando mi apellido con voz de trapo húmedo. Apagué de golpe. Al amanecer recorrí el panteón con el administrador. Vio el sabino herido, las losas corridas y alegó que la tierra se está acomodando. Quise creerle. Sellamos las tumbas con mezcla fresca y apuntalamos el árbol con tablones. 2 días de calma. Las semanas previas todo había estado extrañamente quieto. De ordinario los veladores nos quejamos de borrachos que saltan la barda o de pandillas que rayan los nichos. Ese mes, en cambio, nadie se acercaba. Hasta los perros callejeros evitaban dormir junto a la puerta de la capilla. El padre Elías comentó que los murciélagos habían huido del campanario y que los pescadores veían remolinos en el lago, como si algo respirara bajo el agua. El panteón data de 1890 y está erigido sobre un antiguo templo purépecha. A veces, al cavar, topamos con muros coloniales recubiertos de raíces. Esa historia estratificada hace que el suelo se comporte como un tejido cicatrizado, cada corte sangra secretos. Otra noche hallé un cilindro de cera roja, delgado como un dedo, al pie del sabino. Al tocarlo descubrí que no era vela sino piel humana endurecida, atada con cabello. 2 horas después había desaparecido. Cuando ardió el árbol la capilla se iluminó y, en la ventana circular, se dibujó la silueta encorvada de una anciana. Sostuvo un puñado de tierra incandescente y lo dejó caer como ofrenda. La imagen se disolvió al tiempo que el sabino se partía en 2. Días después padecí un zumbido constante, como insectos atrapados. Ocurre siempre a las 6:12 de la mañana, la hora exacta del entierro.
Y recientemente, en mi taquilla apareció un manojo de raíces trenzadas formando un nudo. Al tocarla se volvieron polvo, dejando la huella de un símbolo, un círculo incompleto con 3 garras apuntando al centro. Cada vez que abro la puerta, la marca regresa. El 20, al anochecer, llevé flores a la tumba de mi madre antes de entrar de turno. El aire olía a azufre y perro muerto. Cuando doblé por el pasillo norte vi que la tierra de la fosa 137 respiraba, subía y bajaba con un pulso lento. Di un paso, el suelo estalló y emergió un brazo gris, descompuesto. No era carne, era una raíz gruesa, con pliegues que imitaban venas bajo corteza. Corrí por el pico y regresé a ciegas. Hundí el filo en la raíz. Un líquido espeso, verde parduzco, saltó. Olía a sangre coagulada. Golpeé hasta partirla. El suelo tembló y se abrió una grieta que tragó la lápida contigua. Luego, silencio total. Pedí ayuda al ayuntamiento. 2 inspectores de protección civil llegaron al día siguiente. Mientras les explicaba, la cruz de piedra de la tumba 134 cayó. Entre los escombros asomaba un cráneo fósil atrapado en la raíz cortada, como si la madera lo hubiera devorado. Tomaron fotos y se fueron prometiendo clausurar el sitio. No volvieron. Esa noche decidí quemar aquello. Empapé un trapo con diésel, improvisé una antorcha y avancé hasta la fosa. El suelo seguía abierto y húmedo. Al acercar el fuego, la tierra se agitó y escupió hebras de madera viva que chisporroteaban. Vi un rostro formado por nudos de corteza, ojos vacíos, boca torcida, pronunciando mi nombre sin sonido. El miedo me dejó helado, pero acerqué la antorcha. Las llamas prendieron con colores verdes y azules. El sabino ardió desde adentro. Las ramas giraban y proyectaban sombras que parecían procesiones de difuntos. Cuando el tronco cedió, un alarido subterráneo recorrió todo el cementerio. Las lápidas se cerraron de golpe y el aire quedó inmóvil. Apagué los rescoldos con cubetas de agua hasta el amanecer. El sabino quedó hueco, carbonizado. Donde estaban las raíces se veía un laberinto de túneles negros y huesos incrustados en la madera. Avisé a la policía, clausuraron el terreno y pusieron una patrulla afuera. No volvimos a enterrar a nadie allí. Sin embargo, yo debía rondar para evitar saqueos. Cada visita era un tormento, golpes sordos bajo las losas, sombras que se escurrían entre tumbas, el suelo latiendo bajo mis botas. Jamás hallé rastros de humanos. Las noches ya no me traen descanso. Sueño con raíces que atraviesan el colchón y me sujetan la garganta mientras escucho un coro de voces que recita mi propio nombre. Al despertar, mis botas están cubiertas de tierra fresca, como si hubiera caminado sin saberlo hasta el camposanto. Coloco cubetas de agua con sal bajo la cama, costumbre de pescadores que temen al remolino vivo del lago. No sé si sirve, pero cada ritual es un gesto mínimo contra algo que no comprendo. El Panteón Viejo cerró en 2006. Hoy cruzo la reja oxidada de vez en cuando para cortar maleza. El sabino quemado sigue erguido, del cuelgan hebras secas con forma de dedos, señalando siempre la fosa 137. He pensado renunciar. Podría ser jardinero en el cementerio nuevo al otro lado del lago, pero algo me lo impide. Siento que debo vigilar, asegurarme de que eso no escape. Cada madrugada despierto antes del gallo. Juro escuchar el crujido del sabino y el suspiro de raíces buscando carne fresca. Nadie cree mi relato. No lo cuento para que me crean, sino para advertir. Si alguna vez visitas Insunsan y te detienes ante la reja herrumbrosa del Panteón Viejo, cierra los ojos y escucha. Tal vez percibas el mismo aliento fangoso que me acompaña desde aquella madrugada. Si lo sientes, aléjate. La tierra recuerda y las raíces aún tienen hambre. Ojos de fosa. No me hice sepulturero por romanticismo ni por necesidad urgente, sino porque aprendí a dormir sin sueños. En el Panteón de San Jerónimo, un cuadrado de tierra dura al borde de la carretera vieja, kilómetro 26, entre monte y ladrilleras, la gente se acostumbró a verme con la pala al hombro y la libreta de registros en el bolsillo izquierdo.
Año 2012. Llevaba 3 temporadas de lluvias abriendo nichos, cambiando cruces torcidas, sacando huesos para reubicarlos en cajas más pequeñas. En los cementerios se aprende rápido que el tiempo no perdona ni a los nombres. Las fechas se borran, las fotos se palidecen, los mármoles se quiebran por debajo antes que por arriba. Lo único que queda entero es el miedo, siempre listo, como herramienta en el cinturón. Esa tarde llegó la orden de exhumar a un menor. Traslado por petición de los padres. Fosa 4, sector infantil, hilera B. Era un terreno bajito donde el pasto no prendía y el barro guardaba olor a dulzón. Antes de la lluvia siempre rondaban perros flacos y una vez un zorro escarbó hasta sacar un juguete sepultado. En la oficina me entregaron un folder con acta, croquis y una nota, ataúd de fibra, 2 años enterrado, posible compactación. Leí 2 veces. La libreta tenía otra cosa, apenas 6 meses desde el entierro. No era la primera vez que los números no cuadraban, pero ese desacuerdo me clavó una astilla en la conciencia. Fui con Pino, el más viejo, y con Goyo, que era nuevo. Preparamos la carretilla con cal, cuerda, un pie de cabra, 2 linternas y bolsas negras para residuos. Yo marqué el rectángulo con calorías. Con el primer palazo la pala dio un golpe seco contra algo que no debía estar ahí. No era piedra. Sonó a lata enterrada, a hoja de metal delgada. Escarbé con las manos y apareció una lata de leche en polvo oxidada, sin tapa, llena de papelitos como banderines. Promesas, seguro. Las saqué, las fui metiendo en una bolsa. Pino dijo que no me detuviera, que si me ponía a leerlos no acabaría antes del agua. Seguí. La tierra venía prieta y húmeda por capas. A medio metro empezaron a salir los regalos típicos, una sonaja rota, una veladora con la cera atrapada en media luna, una pulsera de plástico. Goyo respiraba fuerte, no por el trabajo sino por el ambiente. El barro de niño siempre pesa distinto. Dicen que es por el tamaño de la fosa, por lo hondo del hueco y por las flores que dejan marchitar encima. Yo digo que pesa distinto porque uno intenta aligerarlo con la cabeza y no puede. Al meter la pala por el borde derecho, el piso cedió con un suspiro largo. Me fui de rodillas adentro, las botas chorreando. La linterna de Pino alumbró el cajón, una caja blanca con los remaches en cruz. Parecía intacta. La fibra, cuando es buena, aguanta. Pasé la mano por el costado y sentí frío. El plástico estaba como recién pintado. Eso no coincidía con 2 años bajo tierra ni con 6 meses. Para entonces el material se opaca, toma color de agua sucia. Este no. Brillaba con una película aceitosa. Goyo dijo que lo notaba también en el olor, como a pintura fresca mezclada con tierra mojada. La tapa no traía tornillos normales. Venía sellada con una resina ámbar en la junta perimetral. Saqué el pie de cabra, busqué el punto más blando y presioné. La resina se abrió como piel vieja. Del interior salió un aliento tibio, imposible en un cajón frío. Era un aire que no olía a podrido, sino a cuarto cerrado de guardería, talco, tela plástica, colonia ligera, una nota de jarabe infantil. Me ardieron los ojos. Pino, que no se impresiona con nada, reculó un paso y me dejó el frente. Incliné la tapa. Adentro había espacio, aire y algo más que no supe nombrar de inmediato. No era el muñeco acomodado con foto en el pecho, ni la cruz de listón. Era la vertical quieta al centro del hueco, donde el aire se densaba como si tuviera forma. Mi mente buscó la lógica más cercana, gases, refracción de la linterna, mi propia respiración en polvo. Bajé la luz, luego la subí, luego la apunté a un lado, y la silueta siguió ahí, parada, chiquita, sin moverse. Me dije que era la tapa proyectando sombra. Abrí del todo. La figura se destacó contra la pared de barro, un niño delgado con piel gris tensa, sin brillo, como cáscara de higo verde, y 2 agujeros de sombra en vez de ojos. No pestañeaba. No respiraba. Pero estaba de pie, a la altura de mi cintura, apoyado apenas sobre la tierra húmeda, como si acabara de incorporarse desde el fondo. Se me helaron los brazos.
En mi trabajo he visto músculos que se contraen por los últimos impulsos, dedos que se cierran por el rigor, bocas que expulsan aire atrapado cuando uno mueve el cajón. Todo eso entra en la lista de lo posible. Un cuerpo en pie, no. No lo puse en palabras. No había dónde ponerlo. Me quedé con la pala cruzada al pecho. Pino, desde arriba, dejó caer una cuerda. No habló. Goyo no soltó el aire hasta que chasqueó la lengua y aquello fue el único ruido que nos unió. No grité. Reaccioné como reaccionan los que están acostumbrados a no tener margen. Controlé la luz, busqué el contorno real. La piel gris estaba reseca pero no quebrada. El cuello, demasiado rígido para equilibrar a alguien de pie. Los pies, hundidos apenas, marcaban 2 medias lunas, no huellas completas. En el borde del ataúd, justo frente al niño, había restos de resina derretida hacia afuera, como si hubieran abierto por dentro y empujado. En el interior del cajón, el colchón plástico estaba limpio, recién acomodado, y la sábana todavía guardaba pliegues. No había manchas, no había olor de descomposición. Solo ese aliento tibio que no podía venir de ahí. El niño inclinó apenas la cabeza, no como gesto humano, sino como un peso mal sujeto al tronco. En la cuenca izquierda, la sombra pareció moverse con un brillo húmedo. Pensé en una acumulación de mosquitos, en agua, en truco de la lámpara. Bajé la luz hasta el borde de la fosa para que entrara de costado. Fue peor. La negrura tomó volumen, como una tinta que respira. Me entraron ganas de taparlo, de cerrar y clavar otra cruz encima y dejar que el monte recuperara la hilera. Pino me pidió la cuerda con la mano extendida. No la tomé. Hice algo que hasta hoy no me explico, estiré los dedos hacia el niño, como buscando confirmar si la vista me mentía. A 1 centímetro de su piel, el aire se enfrió. La humedad que tenía en las palmas se secó de golpe. Sentí una vibración muy fina, como cuando una nevera arranca en la madrugada y uno pega la frente a la pared. Percibí zumbidos chiquitos, lejos, luego cerca, luego dentro de mí. No eran insectos. Eran voces sin palabras, como si alguien respirara a centímetros de mis oídos desde adentro de la tierra. Toqué. La piel se dio apenas, no blanda, no dura, sino con la consistencia de un fruto curtido. De inmediato me invadió un cansancio raro, no de brazos, sino de recuerdos. Se me apagaron 3 o 4 momentos de golpe, el cumpleaños de mi hijo menor, el olor de la sopa de mi madre, el apellido de mi primer jefe. No digo que se me olvidaran del todo, digo que se apagaron, como si alguien pusiera la mano sobre una vela encendida. Retiré la mano con un tirón. En el dedo índice me quedó pegado un costrón gris, seco, que se deshizo al caer. No había sangre. No había nada que justificara la pérdida súbita que sentí en la cabeza. El niño ahora parecía más cerca. Las medias lunas de barro a sus pies se habían hendido un poco más, no por peso, sino porque la tierra se ablandó bajo él como si quisiera tragárselo de nuevo. No pregunté nada. Junté los pedazos de tapa, bajé el pie de cabra, pegué la lámina como pude, pasé la cuerda alrededor del cajón, hice señales a Pino. Entre los 3 lo subimos con el pulso roto. No hubo ceremonias. Pino marcó en la libreta un traslado directo al osario común, algo que jamás se hace con menores salvo orden expresa, pero nadie discutió. Esas líneas a veces son otra pala. Esa noche no regresé a la oficina. Dejé la carretilla con las herramientas como si estuviera a media faena. Caminé hasta la reja, crucé la carretera sin mirar y me fui a pie a mi casa. En el borde de la barda, los perros no ladraron. Me senté en el patio con las manos abiertas sobre las rodillas, algo que nunca hago porque en el barrio uno se cuida de no mostrar temblores. Me sorprendí mirando mis dedos como si no me pertenecieran. No recordaba el tono de voz de mi padre. Podía reconstruir su cara, sus manos, sus botas. La voz, no. Había sido desplazada por una nota continua, un zumbido que ahora vive en el fondo de mi oído izquierdo. Los días siguientes llegaron las lluvias. La tierra del sector infantil se hundió un poco, nada fuera de lo usual. Pusimos ladrillo bajo las cruces para que no se calzaran. La gente llegó con flores, con dulces, con papelitos doblados.
Encontré una latita nueva sobre la fosa 4. Dentro, otra promesa enrollada con hilo, que no se levante, que no camine, que no mire. La saqué, como me ordenan, la puse en la bolsa negra de residuos del campo y fui a tirarla al tambor. A la mañana siguiente la latita estaba de nuevo encima, con otra promesa más corta, que me deje dormir. No he vuelto a ver al niño parado como esa vez. He visto, sí, sombras que no se explican por el sol, reflujos de aire donde no sopla viento, marcas de dedos pequeños en la resina vieja de otros cajones infantiles. He escuchado, desde dentro de la tierra mojada, golpes leves como de sonaja atrapada. Lo que no he recuperado es lo que me arrancó ese tacto. Hay pasajes de mi vida que ahora siento ajenos, como películas que vi y olvidé al salir del cine. No es demencia, no es cansancio. Es otra cosa que no se cura con café ni con plática. A veces, cuando abro una fosa y el barro cede, me viene un frío de metal y la lengua me sabe a talco. Dejo la pala, respiro por la boca, cuento hasta 20, miro hacia el monte para sentir que sigo aquí. De noche, cuando el zumbido sube, me cubro los oídos con las manos y aún así escucho el rumor de papeles en una latita, promesas que el barro no cumple. Sé que un día, en el espejo, mis ojos no serán ojos sino huecos, no por muerte, sino por intercambio. Los cementerios también cambian cosas con uno. Lo que uno entierra no siempre se queda y lo que saca no siempre es lo que espera. Si me preguntan por qué sigo, digo que es oficio, que alguien debe hacerlo. La verdad es otra. Sigo porque tengo miedo de irme y llevarme ese zumbido a otra parte. Prefiero que se quede aquí, en San Jerónimo, atado a esta tierra que ya me conoce. Y porque cada vez que llueve y el aire se espesa con olor a plástico nuevo, siento que bajo mis botas alguien pequeño vuelve a ponerse de pie y a mirarme desde adentro de la fosa con esos ojos de tinta, sin reproche, sin nombre, pero con la paciencia de la tierra que no suelta lo que ya tocó. Campanas a las 23:17. Me llamo Ángela Romero y he creído siempre en la química de los pigmentos y la lógica de la restauración. Sin embargo, durante el verano de 2011 descubrí que la madera, la piedra y la luz pueden esconder horrores que no figuran en ningún manual. El obispado me asignó evaluar la parroquia de San Lázaro, una joya barroca encaramada en un saliente de la Sierra de Zacatecas. Era, lo supe de inmediato, un castigo por denunciar un desvío de fondos diocesanos. Aún así acepté, necesitaba dinero y silencio. Llegué un lunes de julio con mi camioneta cargada de solventes, pinceles y un generador. El sacristán provisional, Saúl, un joven escuálido que evitaba mi mirada, abrió el portón. La llave de hierro gimió. Dentro revoloteaban murciélagos y flotaba polvo, pero lo que me heló fue la ausencia total de eco, el aire parecía succionado. El Cristo del altar mayor exhibía grietas hondas, la pintura desprendida dejaba vetas color óxido semejantes a sangre seca. Anoté daños, tomé fotos y me instalé en la sacristía. Saúl mencionó al párroco Esteban, desaparecido 9 meses antes. Se cansó de escuchar, murmuró. Aquella tarde descubrí el confesionario, madera negra labrada con ángeles retorcidos. Sobre la puerta pendía una cinta amarilla de escena del crimen casi borrada. Supuse que era una broma. Tomé medidas y planifiqué su limpieza. La campana sonó por primera vez esa noche. Eran exactamente las 23:17, lo vi en el reloj digital mientras anotaba la temperatura. 3 tañidos lentos, huecos. La cuerda colgaba inmóvil. Me obligué a culpar al viento y volví al cuaderno. Un chasquido de madera me hizo girar, el precinto del confesionario estaba roto, la puerta entreabierta. Avancé con la linterna, un aire gélido me golpeó. Entonces una voz grave pronunció mi nombre, Ángela. No había respiración ni pasos. Retrocedí, tropecé con una banca y corrí al campanario. Pasé la noche entera temblando, con el cuero cabelludo erizado y los nudillos sangrando de aferrar la linterna. Al amanecer llamé a Saúl. Lo hallé en los peldaños del altar, con el cuello abierto de lado a lado. La sangre formaba un arco dirigido al confesionario. La policía concluyó que un coyote había entrado.
Cuando mencioné la voz, el comandante cerró su libreta, los nervios la traicionan. Me enviaron al pueblo vecino mientras limpiaban la escena. Intenté dormir en la pensión de doña Inés, cada crujido me sobresaltaba. Esa noche, a las 23:17, la campana volvió a sonar aunque el templo seguía bajo custodia. A la mañana siguiente Inés apareció muerta, estrangulada con el llavero del templo. Nadie relacionó los hechos. El obispo telefoneó, necesitaba mi inventario antes de la festividad de San Lázaro. Intenté negarme, respondió con falsa piedad y la amenaza de rescindir el contrato. Regresé el 2 de agosto con equipo extra y una grabadora. La mancha de sangre de Saúl seguía en las losas. Coloqué la grabadora en el pasillo central y me oculté tras una columna. A las 23:17 la campana sonó, el confesionario se abrió solo. La misma voz narró la próxima muerte, el minero de casco azul bajo las vigas del Pozo 3. El mensaje duró 120 segundos. Al día siguiente la radio informó la muerte de Ramón Aguilera, minero del Pozo 3. La prensa habló de accidente, yo comprendí la señal. Desesperada, pedí un exorcista. Llegó el padre Telles, octogenario y ciego, acompañado por el seminarista Mateo. Al oler la nave, el anciano musitó, esto no es un demonio, es un eco. Dispuso velas alrededor del confesionario y aguardó. Puntual, las 23:17 llegaron. Las velas se apagaron, la puerta atrapó a Mateo. Se oyó su respiración agitada, luego un gemido. Telles rezó en latín mientras la madera crujía como huesos. Cuando regresó la luz, Mateo yacía inconsciente con la palabra Audi grabada en el pecho. La piedra cobra voz cuando se nutre de secreto y sangre, dictaminó el exorcista. Sugerí quemar el mueble, él asintió. El obispo lo prohibió. Aquella madrugada revisé los diarios del padre Esteban. Describían un experimento, ofrecer el sacramento sin absolución para obligar al pecador a reiterar la culpa. El 17 de septiembre de 1995 escribió, el murmullo ya me responde, confiesa crímenes que aún no existen. Después, silencio. Aquella noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el confesionario envuelto en llamas verdes y, dentro, una figura sin rostro que golpeaba el respaldo como si pidiera turno. Al despertar, tenía la boca llena de polvo y un reguero de tierra conducía de mi cama a la puerta, como si hubiera salido sonámbula y vuelto acompañada. Durante los días siguientes viví en la biblioteca municipal revisando hemerotecas. Descubrí que cada muerte ligada al templo formaba en el mapa un círculo perfecto de 17 kilómetros con la iglesia en el centro, la hora fatídica invertida. Un topógrafo confirmó la alineación y añadió que la línea coincidía con vetas subterráneas de mercurio, explotadas desde la colonia para arrancar la voz a la tierra. No soportaba otro día. Solicité retirar el altar agrietado y hallé un hueco tapado con ladrillos sueltos. La policía se negó a volver, así que el 12 de agosto bajé sola con cuerda, casco y cámara. Descendí 4 metros hasta una galería minera. Las paredes resumaban mercurio, reflejando destellos enfermizos. Al fondo, dentro de una rotonda natural, descubrí un púlpito tallado en la roca viva y, detrás, un confesionario idéntico al superior. En el atril reposaba una hostia ennegrecida. Al acercarme, la cámara captó cómo giraba sobre un eje invisible. El aire se volvió denso, cargado de ozono. La voz resonó en mi cráneo, confiesa tu miedo. Confesé que temía escribir mi propio obituario. Ya está escrito, replicó. La cuerda se tensó y se partió. Grabé un testimonio implorando que destruyeran la iglesia. Mientras hablaba, una sombra alta, curvada como báculo, se deslizó detrás del púlpito. Sentí un aliento metálico en la nuca. La linterna se apagó. Un crujido recordando a una vértebra rota fue seguido por un tañido remoto. Desperté en la nave principal, recostada en una banca, empapada en un líquido viscoso que no era sangre. Salí tambaleante, conduje hasta Fresnillo y entregué cámara y diarios al cronista municipal. He tratado de razonar el fenómeno. Creo que cada confesión incumplida deja un residuo, una vibración que el templo almacenó durante siglos hasta volverse un organismo hambriento de nuevas culpas. Yo,
con mi obstinación científica, me convertí sin querer en su cronista y su apóstol. Tal vez por eso sigo viva, la historia aún no termina de escribirse. Cambié de ciudad, de país, de nombre, nada bastó. Donde estuviera, metro, hotel, desierto, a las 23:17 oía 3 golpes de bronce que nadie más percibía. En escaparates y espejos aparecía el reflejo del confesionario superpuesto a mi silueta. Una madrugada, la televisión del hotel se encendió sola mostrando un cadáver colgado del campanario. La presentadora pronunció mi nombre antes de corregirse. Hoy escribo en un café de Tijuana. El reloj marca las 23:16 y el aire ya vibra. No sé si me queda un minuto o un aliento. Solo sé que la voz necesita ser escuchada y que mi último pecado será permitirle usar estas líneas. Si este relato llega a tus manos, no vayas a San Lázaro, no te sientes en ese confesionario y, sobre todo, nunca atiendas las campanas cuando el reloj marque las 23:17. El eco que vive en la piedra ya conoce tu nombre y la próxima confesión, escrita con sangre, podría ser la tuya. Puño de calorías. Trabajo con la tierra desde antes de tener credencial. Al principio cavaba por encargo, luego me ofrecieron el salario fijo de sepulturero y acepté porque conocía los patios, las rutas, el modo en que la humedad cede cuando uno sabe leerla. Uno aprende cosas que no salen en ningún manual, el olor dulzón que avisa gas, el peso del lodo cuando hay ataúd de pino barato, el silencio distinto de las fosas hondas. También aprende a callar. De noche el panteón no suena igual que de día. Las lápidas parecen respirar. En 2014, cuando el ayuntamiento empezó a reutilizar espacios y hubo movimiento de nichos, me arriesgué a lo que jura uno que no hará. Fue una mezcla de miseria y soberbia. Yo sabía abrir sin romper, sabía cerrar sin dejar rastro. Un velorio caro deja huellas y un anillo bien ajustado puede pagar varias rentas. En el registro vi el nombre de una mujer enterrada con prisa, lunes lluvioso, bóveda de concreto nuevo y, según el rumor, joyas que la familia no quiso quitar por respeto. En la tarde pasé como quien riega, conté pasos, medí distancias con los ojos. En la noche regresé con una lámpara de mano, guantes y la palanca que usábamos para liberar tapas atascadas. El panteón a esa hora es un animal dormido que te deja entrar si no tropiezas. Caminé bordeando la pared de nichos, crucé por la fila de los niños y evité mirar sus fotos ovaladas que siempre parecen seguirte. No había luna. La bóveda de la señora estaba fresca, superficie áspera, la mezcla aún con ese polvillo que se pega a la lengua. Con la palanca levanté la losa superior solo lo suficiente para colar el brazo. Sabía dónde apalancar porque yo mismo había ayudado a vaciar esa tumba unas semanas antes. Si se hace sin nervios, no se quiebra nada. El interior expulsó aire. No fue mucho, un soplo tibio con olor a agua estancada y a flores cerradas. Dentro se sentía el cartón prensado del ataúd hinchado. A la izquierda, el hueco de los pies, a la derecha, donde esperaba la mano. Había visto a la señora en el traslado. Manos delgadas, dedos largos, anillo de oro con piedra cuadrada. Hice ángulo con el codo para no rozar la tapa. El guante crujió contra el cartón mojado. Toqué primero tela, luego piel fría que cede como cera. No pensé. Busqué el aro con las yemas. Lo encontré en el nudillo. Estaba apretado. En ese instante algo me sujetó la muñeca. No fue una sensación ni un calambre. Fue una mano cerrándose con fuerza alrededor de la mía, hueso contra hueso, los 5 dedos acomodándose como si buscaran encajar. Jalé por reflejo y la tapa interna se hundió 1 centímetro, escupiendo agua marrón. El agarre no cedía. La lámpara se resbaló y pegó contra la losa. Sentí el guante doblarse, la piel de mi antebrazo estirarse. Jalé otra vez con todo el cuerpo. Algo chasqueó, puede que fuera mi codo o el cartón rompiéndose. Salí hacia atrás y caí de costado. La losa bajó y mordió mi muñeca 1 segundo, lo suficiente para dejarme la piel como mapa. Me arrastré hasta liberar la mano. Me quedé sentado en el suelo con el corazón dentro de la boca.
Tardé en entender que seguía vivo, que nadie me había visto. El brazo ardía. En la piel, bajo el polvo, se dibujaban 5 marcas completas, pulgares y falanges, como si alguien me hubiera apretado con manos manchadas de calorías. La lámpara seguía encendida, apuntando al pasto. No quise volver a tocar la losa. Me alejé con el brazo pegado al cuerpo. Caminé recto hasta la bodega, me lavé con la manguera, me quité el guante roto y lo tiré al pozo de agua negra donde echamos restos de flores. Las marcas no se iban. Eran frías. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente llevaba manga larga aunque el calor era insoportable. No quería explicar nada. Un compañero, viejo de ojos pálidos, me miró como se mira a los perros que vienen del canal. Dijo sin decirlo que los gases pueden hacer que las cajas se muevan, que el cartón cede, que uno se asusta solo. Yo asentí. Me repetí todo el día que había sido eso. Que el agarre fue un pliegue, un hundimiento, un reflejo mío. La piel, sin embargo, mostraba otra cosa. 5 dedos que no eran míos. El pulgar, particularmente, apretado con intención. Al tercer día el brazo empezó a doler menos, pero la marca se entintó como si saliera desde dentro. Trabajé como siempre. Abrimos una fosa vieja para trasladar huesos a un osario. Al desenterrar, el olor era distinto, un agrio seco, de madera muerta y tierra cocida. Encontré uñas adheridas a la tapa interior y me las guardé como prueba para mí, como si algo necesitara confirmación. Por la noche, ya en casa, las tiré. No quería tener nada que hablara. Duró semanas. Cada vez que me acercaba a esa bóveda sentía el brazo pesado, como si adentro alguien respirara con mi pulso. Evité pasar por allí. Un domingo llegó la familia a quejarse por humedad. La losa se había hundido apenas y manchaba de sombra. Tuvimos que abrir de manera oficial. Fuimos 2, con el encargado y acta en mano. Cumplimos con todo. Levantamos la losa a la vista de la familia. Dentro, la caja había colapsado por la lluvia. La tela estaba disuelta. La señora yacía de lado, como si algo la hubiera obligado a girar. La mano derecha, la del anillo, estaba vuelta hacia el pecho. La izquierda, extendida hacia donde uno metería un brazo. Nadie comentó nada. El encargado habló de saturación de agua, de peso mal distribuido, de cartón que clava en diagonal. Volvimos a sellar. La familia se fue. Me quedé un rato viendo la mezcla secar. Sentí el brazo latir al ritmo de una gotera imaginaria. No entré al panteón varias noches. Me dediqué a la parte diurna, a las listas, a pintar números en cruces. Cuando regresé a los turnos largos ya había dejado de sangrarme la muñeca, pero el dibujo de los dedos permanecía claro, como un tatuaje torpe. Una madrugada escuché arrastrarse una camilla vieja por el pasillo de nichos. No usamos camillas. El sonido venía y se detenía, venía y se detenía. Fui con la lámpara hasta la pared donde los niños. No había nada. Al dar la vuelta pasé frente a la bóveda y el brazo se me heló. Me quedé quieto. El aire tenía el gusto metálico de antes de la lluvia. Desde adentro, muy suave, se oyó un roce, como uña sobre papel. No esperé a más. Me fui a la oficina y me quedé allí hasta el amanecer. Quise echarle la culpa a mi cabeza. Busqué explicaciones. Decían los viejos que los muertos no jalan, que es uno el que arrastra culpas. Me hice el propósito de no acercarme a ninguna caja nueva, de evitar tentaciones. Devolví un reloj que me habían regalado años atrás como pago por un favor sucio. Tiré el guante roto de nuevo, por si acaso, esta vez bien bajo. Pero el cuerpo recuerda a su manera. En la ducha sentía siempre la mano cerrándose en mi muñeca y, si me quedaba quieto, podía ubicar la presión exacta de cada dedo. Algunos días amanecía con tierra bajo las uñas aunque me había lavado bien. Otras veces, en el descansillo junto a mi cama, había marcas de lodo como de palma abierta. Nadie entraba a mi cuarto. Nadie sabía. Un mes después, el encargado me pidió acompañarlo a revisar una queja distinta.
En la misma fila, 3 bóvedas más allá, habían puesto una cruz de madera con moño negro que amanecía cada día virada hacia nuestra bóveda. La enderezábamos y amanecía de nuevo mirando allí. El encargado habló de viento. Yo no dije nada. Esa noche, con el panteón vacío, me planté frente a la losa que me conocía. Llevé la mano al cemento y pegué la palma. El frío que subió fue como agua de pozo. Cerré los ojos y conté 5. El brazo, de adentro hacia afuera, se llenó de un hormigueo espeso, como si pequeños animales caminaran bajo la piel. Retiré la mano. Quedó marcada la mía en polvo blanco. Encima, sin haber llovido, apareció otra mano más pequeña, marcada en humedad, superpuesta con exactitud sobre mi muñeca. Desde entonces la marca ya no baja. En días de calor, arde. En días nublados, se enfría tanto que me punza el codo. A veces, cuando paso la lámpara muy rápido por esa fila, la luz hace reflejo en un brillo que podría ser la piedra de un anillo. Nunca más volví a meter un brazo en una caja. No por miedo a ser atrapado, sino por entender que hay manos que se quedan sin despedida y no aceptan que uno toque donde nadie lo llamó. He visto muchas cosas que admiten explicación, gases que levantan tapas, madera que cede, agua que empuja cajas. Lo mío no lo cuento así. Lo mío lo llevo escrito. Si algún día ve en mi muñeca 5 marcas pálidas, no pregunte por un accidente. No es quemadura ni golpe antiguo. Es algo que me sujeta para que no olvide. En el oficio aprendí a acomodar huesos, a cruzar los metacarpos con respeto para que quepan en el osario. Aprendí a tapar la tierra sin dejar montes, a poner flores sin cruzarlas. Lo que no aprendí, hasta esa noche, fue a sentir el peso de una mano que ya no vive y sin embargo reclama. Desde entonces trabajo igual, con pala, varilla y paciencia, pero cada vez que levanto una losa en presencia de una familia, siento que de adentro alguien cuenta conmigo. Y cuando acaba la ceremonia y todos se van, me quedo un poco más, por si hace falta que alguien suelte. Porque a mí, esa vez, no me soltaron. Y aunque me liberé a tirones, los dedos quedaron. Y siguen. Y cuando cierro los ojos los puedo ver, blancos de cal, quietos sobre mi piel, como si esperaran a que yo meta de nuevo la mano donde no debo.